Seguimos jugando. Supónganse que tenemos una función que es, no sé, 7 por x cubo menos 18x cuadrado. ¿Sí? ¿Qué nos dice esta expresión? dy sobre dx. Esto hace referencia a que vamos a asociarlo a la derivada de la función y respecto de la variable x. O sea, dy respecto de x es 7 por 3, porque bajo cuando derivo el exponente y lo multiplico, 21x cuadrado menos 2 multiplicado por 18, 36x. Ahora, lo podemos escribir así o también podemos decir dy es 21x cuadrado menos 36x derivado respecto de x. ¿Sí? Lo que no podemos, que de hecho alguien usó diferenciales, no podemos hacer esto, acá y acá. ¿Sí? O está acá, funciona como si fuera una división. O está acá o está acá. Esto así no. Lo tacho para que no quede. Si nosotros lo dejamos así, fenómeno, acá solamente tengo la derivada. Si nosotros queremos dejarlo de esta otra forma, nos quedaría así. ¿Sí? S de x se viene para acá. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué aclaramos respecto de qué variable? ¿Vieron que yo recién les dije la derivada de y respecto de x? Porque a lo mejor, si yo acá tengo otra variable, supongamos que tengo la variable m. Me olvido de esto, ¿eh? Si yo ahora les digo la derivada de y respecto de x, con esta m que tengo acá, ¿qué pasa? Como mi variable es x, eso parece cualquier cosa volando, como mi variable es x, esto pasa a ser una constante. Entonces la derivada me queda 21x cuadrado para este término, y para este me va a quedar menos 36, la x me queda a la 1, ¿sí? Como antes, pero también me aparece la m, porque sigue siendo una constante. Fíjense que el 18 sigue estando, y la m, que es constante, también tiene que estar. El 18 lo multipliqué por 2, por eso ahora escribí 36. Pero, ¿qué pasa si yo en lugar de pensar en la variable x, pienso en la variable m? ¿Qué diría? La diferencial de y con respecto a m, ¿qué hace que yo tenga que ver? Que acá la x ya no es más variable, acá la variable es m. Entonces, esto pasa a ser una constante. La derivada de la constante es 0. Y acá tengo esto, este factor de acá, 18 por x cuadrado, es constante. Y la derivada de m es 1, porque estaba la primera, ¿no? Entonces, me quedaría menos 18x cuadrado. ¿Por qué? Porque estoy derivando respecto de la variable m. Si m hubiera tenido potencia 5, ¿sí? Acá seguiría siendo la misma constante, el mismo valor constante, porque la variable era x. Pero acá, ¿qué pasaría? Esto me quedaría así. Menos 18, que es la constante, por x cuadrado, que es constante, y acá esto lo derivo. 5 por m a la cuarta. Bueno, después haríamos la cuenta, ¿no? 18 por 5, 90. M a la cuarta. Me comí la x. X cuadrado, m a la cuarta. ¿Sí? Entonces, la notación de esta manera es esclarecedora respecto a la derivada cuando aparecen varias variables, sobre todo. Lo vamos a usar en Mate 3, que tenemos funciones de varias variables, van a ver que lo usamos mucho, esto de indicar respecto de qué variable vamos a derivar. Bueno, ¿qué pasa? Cuando nosotros queremos pensar en las variaciones de la función, hay veces que nos viene bien usar esto.
Entonces, después van a ver en el apunte que tienen algunos ejercicios y tienen los ejemplos. Así que lo que vamos a hacer es avanzar un poquito más con, a ver, ¿qué tenemos a continuación de esto? Tenemos un par de teoremas que tienen que ver con derivadas, teorema de Rolle y el teorema del valor medio, ¿no? Así que vamos a ir por ahí y con las aplicaciones de las derivadas en el teorema de L'Hopital, que les va a venir muy bien, lo tenemos acá atrás, sí, para cuando tengan límites indeterminados. Así que van a ver en un ratito cómo eso de los límites indeterminados con L'Hopital se les soluciona. Bueno, teorema de Rolle. Vamos a ver sobre todo cómo lo interpretamos, ¿no? ¿Qué Disculpe, dice? Laura, Decime. disculpe un minuto. O sea, la teoría todo buenísimo, lo entendí, pero no entendí la aplicación. O sea, el final de aplicar este tipo de derivadas es simplemente llegar a la función derivada de y por la derivada de x. Mira, Ahí termina. tiene mucho, no es que termina ahí. Lo necesitamos, ¿por qué? Porque nosotros en un ratito nomás, después de ver el teorema del L'Hopital, vamos a trabajar con integrales. ¿Qué es la integral? Vamos a usar estas expresiones, ¿sí? La integral de la función respecto de x. Y acá hablamos diferencial x. Entonces yo no puedo después en un ratito hablarles de esto sin decirles antes qué es esto de la diferencial. ¿Sí? Ok, perfecto. Pero bueno, igual se los voy a spoilear. Fíjense, si nosotros tenemos esto, 2x al cubo, y la derivada, hasta ahora miren que no, cuántas notaciones diferentes usamos, ¿no? Decimos que es 6x al cuadrado. ¿Hasta ahí vamos bien? Si yo quiero hacer este camino, hasta ahora estamos de acuerdo en que el camino que aprendimos a hacer es este. De la función derivamos y llegamos a esta expresión. ¿Pero qué es el camino? ¿Cuál es el camino contrario de derivar? Es este. Integrar, integro. Bueno, quedó. ¿Sí? ¿Y cómo integro? Con expresiones de este tipo. La cuestión es que yo les voy a decir, bueno, si yo sé que mi derivada es 6x cuadrado, ¿cuál es esa función? ¿Sí? Esto es lo que me voy a preguntar en un ratito. Tengo la derivada. Bueno, ¿de qué función viene esta derivada? Y ahí es donde vamos a tener que encontrar expresiones como esa. ¿Sí? Lo que vamos a llamar antiderivada o primitiva. Pero bueno, para hacer eso necesitamos decir respecto de qué variable. Y bueno, esa es una de las cosas en las que la diferencial o el diferencial nos van a ayudar para saber respecto de qué variable lo vamos a hacer. Ahora, también van a ver en la guía, les pongo acá los de ustedes, que les va a pedir derivar o diferenciar respecto de determinadas variables, y por ahí les va a pedir encontrar las variaciones, a ver cómo dice el enunciado para decirles exactamente. Ejercicio 2. Por ejemplo, en el ejercicio 2, no es el teorema de Rolle, es el ejercicio que yo tengo como 2, creo que es el que coincide con ustedes. Les va a decir, calcular la variación de y calcular la diferencial de y. Y después les dice, supónganse que y es raíz de x y lo tenemos que calcular en un punto x igual 4, cuando esa variación es 10 a la menos 4. 10 a la menos 4 es 0,001. ¿Sí? Bueno, ¿y qué haríamos ahí? ¿Qué tiene que ver esto con lo que vimos antes? Bueno, si nosotros tenemos que y es raíz de x, la variación de y, lo podemos pensar como el x más la variación de x menos la imagen de x, ¿sí? Era ese pedacito, ese segmento chiquitito que nos quedaba y el que hacemos referencia hoy. ¿Está bien?
ese BC que teníamos por ahí. Entonces, ¿cómo calculamos esto? Y X es 4 y la variación es esta. Entonces buscamos la imagen para 4 más ese valor. Me comí un 0 ahí. Menos la imagen de 4. F de 4. Hacemos la cuentita. Esto sería la variación en Y. ¿Está bien? Es hacer la cuenta. ¿Cómo hacemos la cuenta? Reemplazando la fórmula, ¿no? Con calculadora esto. Raíz de este valor menos la raíz de 4. Nos va a dar un número. Por otra parte, si usamos lo de los diferenciales, ¿qué habíamos dicho? Que el diferencial de Y era la derivada de la función por el diferencial de X. Ahora, ¿de qué manera pensamos esto? ¿Cuál es la derivada de X? Y la derivada de esta función es 1 sobre 2 por raíz de X. Esto lo tenemos en la tabla o lo derivan como X a la 1/2, ¿no? En varios parciales tuvieron esa derivada. Ahora, ¿qué hacemos? De acá decimos entonces que el diferencial de Y es 1 sobre 2 raíz de X por diferencial X. ¿Está bien? Bueno, y como ese diferencial X, nosotros sabemos que lo vamos a asociar a la variación de X, podemos reemplazarlo por ese valor. Y acá en lugar de X, ponemos el 4. Entonces, ¿qué les va a quedar? 1 sobre 2 por raíz de 4, que sabemos que es 2, ¿no? Por esa variación, y hacemos la cuentita. Lo que van a hacer es comparar este resultado de acá con este resultado de acá. Y van a ver que la diferencia es súper recontra re mini, ¿sí? Es mínima, mínima, mínima. Bueno, tiene que ver con eso. ¿Estamos grabando? Sí, yo dije, y les expliqué el ejercicio y no pusimos a grabar. Bueno, ese ejercicio precisamente tiene que ver con esto, con que vean que realmente podemos calcular la variación de una manera o de la otra, con el cálculo de derivadas aplicado y llegamos a lo mismo. Ya les queda ahí el ejercicio 2A copia. Ahí está. Bueno, quería contarles el teorema de Rolle, por lo menos una idea. Esto les queda después visible, o les mando la foto, ¿quieren? O ya me mandaron, no sé. Bueno, ahí está. Borro. Bueno, este teorema dice que tengo una función continua en un intervalo, a ver, ¿sí? Que es derivable en el mismo intervalo abierto, ¿sí? ¿Por qué hablamos del intervalo abierto cuando hablamos de derivable? Ahí le respondo a Sabrina. Sabrina, no te va a dar exactamente lo mismo, pero vas a ver que la diferencia a lo mejor es del orden de, no sé, los 10 milésimos, de los 100 milésimos, según cuál sea esa variación de la función que vos tomes. Al tomar una función, una variación más chiquitita, la diferencia va a ser menor todavía, ¿sí? Es por eso que podemos asimilar derivabilidad con diferenciabilidad, ¿sí? Porque las variaciones son... Miren, ahí pasó Gabriel los valores. Fíjense, 249 y 25 redondeando. Ahí estamos. Bien. Bueno, ¿qué les estaba diciendo? ¿Por qué hablo de continua en un intervalo cerrado y derivable en el mismo intervalo pero abierto? Porque acuérdense que la derivada no es otra cosa que un límite, ¿sí?
Y si nosotros pensamos que la función llega hasta ahí y hablamos de límite, en ese último punto de aquel lado podemos calcular el límite. ¿Va a coincidir con el límite de este lado? Si de allá la función no existe y no podemos decirle tenés este límite o tenés este otro, ¿sí? Por eso es que lo tomamos en el intervalo abierto. Bueno, más allá de eso, condiciones previas para poder trabajar con el intervalo, perdón, con el teorema de Rolle, ¿sí? Que sea continuo en el intervalo cerrado y derivable en ese intervalo abierto. Pero además nos dice que la imagen del extremo de A, el extremo A coincide con la imagen de B. Habiéndose cumplido estas condiciones, ¿qué dice el teorema? Que existe un punto C, que pertenece a este intervalo, ¿no? De tal manera que la imagen de C nos da 0, perdón, la derivada en C nos da 0, ¿sí? Bueno, ¿y qué quiere decir esto? Esto ustedes saben qué quiere decir. A ver si alguien me cuenta. ¿Qué pasa donde la derivada es 0? Si yo tengo una función que es continua, y la voy a dibujar, ¿sí? Aquí sí. Tengo un intervalo AB y tengo la función continua en este intervalo, ¿sí? Pero además de ser continua, fíjense, esto es importante, la imagen del punto A y la imagen del punto B coinciden. Supongamos que yo tengo esto, la imagen de A, que toma ese valor. Ahí tengo f de A. Pero me dice que tiene que coincidir con la imagen de B. Así que, bueno, como tiene que coincidir, dibujo la imagen. Ahora, sabemos que esta función es continua. Así que, ¿qué quiere decir que es continua? Que si yo dibujo el trazo de la función desde A hasta B, desde la imagen de A hasta la imagen de B, no debería levantar el lápiz, el fibrón. Entonces, bueno, puedo dar las vueltas que quiera. Viene así, 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 y llegué acá, ¿sí? O puedo hacerlo más redondito. Es decir, no necesita que sea una viborita. Sí necesito que las imágenes de A y de B coincidan. Entonces, ¿qué me dice este teorema? Que es como, me van a decir ahora, pero esto es re obvio. Sí, es re obvio, es un teorema. Fíjense, pasando esto, que yo tengo las imágenes coincidentes, esta función debe tener un punto correspondiente a un C, que ¿dónde está ese C? Entre A y B, de tal manera que pase esto. ¿Y qué es esto? Que venimos trabajando hace rato. C es un número entre A y B, ¿sí? Es un punto crítico. Bien, Sabrina, sí, es un punto crítico. ¿Y qué pasa en el punto crítico? Si la derivada es 0, nos da un punto crítico. Y si la derivada es 0, ¿cómo es la tangente en ese punto? ¿Qué pendiente tiene? La pendiente es la derivada de la tangente. Es una constante. Tangente horizontal, ¿sí? Es una constante, es 0. Bien, Gabriel. Fíjense, ahora tengo la regla por allá atrás. Ahí estamos. Tangente, 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 tangente. Llegó un punto en el que se hizo horizontal, ¿sí? ¿Qué me está diciendo ahí? Tangente horizontal, ¿sí? O sea, derivada me da 0. Eso es lo que dice el teorema.
si yo tengo dos puntos con igual imagen, necesariamente entre A y B va a haber un punto que acá, supongamos que es este, donde la función tenga tangente horizontal. Bueno, ahí. Tangente horizontal. Y esa tangente horizontal viene de que la derivada en C me da 0. Si ustedes quieren analizar, de ver que si realmente A y B tienen imágenes iguales, esto no ocurre, prueben. ¿Sí? Inclusive si se tratara de una función constante, donde no solamente A y B tengan los mismos puntos, todos los valores de la recta van a tener la misma imagen. ¿Qué pasa? Cuando quieran calcular la tangente para esa constante, también nos va a dar 0 la derivada. Bueno, esto es lo que dice el teorema de Rolle, entonces. Que si tengo dos puntos que tienen la misma imagen, necesariamente en el medio de esos dos extremos del intervalo voy a tener una derivada que me dé 0. Es decir, para un valor C, su derivada va a ser 0. Y esto no es otra cosa que decir que podemos tener o un máximo, en este caso un extremo, un máximo, o también podría ocurrir que en lugar de estar hacia arriba de la pancita estuviera hacia abajo. Y bueno, ahí podríamos tener un mínimo. Fíjense si encuentran otra situación y van a ver que no. Bueno, además del teorema de Rolle que dice esto que es casi una obviedad, tenemos otro teorema que es importante, que es el del valor medio, y a no confundírselo con el del valor intermedio que vimos antes, ¿no? Este es el del valor medio del cálculo diferencial, o también lo llamamos teorema de Lagrange. Teorema de Lagrange. O del valor medio. No el del valor intermedio, el del valor medio. Bueno, ¿qué condiciones dice que tenemos que tener? Otra vez, tenemos una función que tiene que ser continua, que tiene que ser derivable, y a diferencia del teorema de Rolle, nos dice que si pasa esto, que se trata de una función continua y derivable, va a existir un punto C, ¿sí?, que también va a estar en el intervalo AB, donde lo que ocurre es, fíjense, antes decíamos que la derivada nos daba 0, ¿sí? Ahora lo que vamos a decir es que vamos a poder calcular la derivada en ese punto C. Entonces, donde la derivada de C la podemos calcular como la función evaluada en un extremo menos la función evaluada en el otro sobre la diferencia de la distancia, mejor dicho, si quieren decirlo así, que tenemos entre los extremos. Bueno, esto lo van a poder usar en los ejercicios, a ver, por ejemplo, teníamos ejercicios del teorema de Rolle, de Lagrange y de Rolle, creo que sí, y ya les digo. El ejercicio 4, por ejemplo, es para el teorema de Rolle. El ejercicio 5 tiene que ver con el teorema de Lagrange. Y a ver. Vamos a ver. Tienen hecho, por ejemplo, el punto D lo tienen hecho. ¿Sí? Bueno. Cualquier cosa, si no sale, me preguntan, pero lo tienen, y del de Rolle también, mira. Bueno, vamos a avanzar con L'Hopital, que en realidad L'Hopital viene como
como a salvar vidas para calcular límites. Tengo mensajitos. Tengo guías, ejercicios, cosas para ustedes. A ver. Chan, chan. Sí, lo tomamos en ese orden, sí. Muy bien. Borramos acá. Hoy hasta las 11 y no sé, capaz que sí, que vamos viendo. ¿Por qué? El otro día no me había dado cuenta, la clase anterior al parcial eran las 12 y algo cuando cortamos. Yo dije, ay, estos chicos no murieron, vieron que son resistentes ya. Bueno, regla del hospital. Bueno, miren esto. Supónganse que yo les pido calcular este límite. Cuando x tiende a 2, de x cuadrado menos 4 sobre x menos 2. Cuando creyeron que se habían terminado los límites, miren lo que nos aparece. Bueno, ¿qué pasa? Y decimos, bueno, 2 al cuadrado es 4, 4 menos 4 es 0, y 2 menos 2 es 0. Lo primero que decimos, se indeterminó el límite. Y después vamos por el camino, pero ¿se podrá salvar esa indeterminación? Y vemos que tenemos una diferencia de cuadrados, y la verdad es que sí, vamos a poder salvarla. Esto nos queda como x menos 2, x más 2 y x menos 2. Hacemos simplificaciones que nos vienen bien, y ese límite se transformó en el límite con x tendiendo a 2 de x más 2, que nos da 4. ¿Sí? Ahora, este es un caso que al principio a lo mejor costaba, pero ya lo vemos y ya no nos genera problemas salvar la indeterminación. Pero, sin embargo, hay un camino más fácil y tiene que ver con aplicar la regla del L'Hopital. ¿Qué nos está diciendo este señor? Lo vamos a ver así con un ejemplo y después vamos a escribir la definición y ver en qué casos aplicamos, ¿no? L'Hopital nos dice que si tengo un límite, como por ejemplo podría pasar acá, donde tengo indeterminación del tipo 0 sobre 0, ¿sí? Hasta acá estamos en este caso. Llegamos a verificar que es una indeterminación 0 sobre 0. ¿Qué me dice L'Hopital? Y acá voy a aplicar la regla. Que esto lo puedo resolver pensando en el límite con x tendiendo a 2 de la derivada del numerador y la derivada del denominador. O sea, que esto va a ser equivalente a esto de acá. Ojo, no tengo que derivar como cociente. Estoy derivando el numerador por un lado, el denominador por el otro. La derivada del numerador es 2x, ¿sí? Porque la derivada de 4 es 0. La derivada del denominador es 1. Y ahora calculo ese límite. Bueno, si evalúo en 2, 2 por 2 me da 4. 4 sobre 1. Y 4 sobre 1 me da 4. Miren. ¿Qué dice L'Hopital entonces? Que cuando se trata de un límite de indeterminación del tipo 0 sobre 0, hay otros casos. Vamos con este que es con el ejemplo que estamos viendo ahora. ¿Viste, Gabriel? Es el antes y el después, ¿no? Es la vida ahora. Bueno, L'Hopital dice que, la regla dice que si tenemos indeterminaciones de este tipo, no cualquier indeterminación, de este tipo y algunas otras más, no todas,
vamos a poder pensarlo como el límite del numerador sobre el límite del denominador, siempre que busquemos la derivada del numerador y la derivada del denominador. ¿Está bien? Entonces, derivo numerador, derivo denominador, no como cociente, sino por separado, derivada de uno y derivada del otro, y vuelvo a evaluar el límite. ¿Qué podría haber pasado? Y que acá me vuelva a dar una indeterminación, por ejemplo 0 sobre 0, y hubiera podido volver a derivar, ¿sí? Hasta que me encuentro con el valor. Bueno, como ven, L'Hopital a esta altura les viene a cambiar la vida. Así de simple era, tal cual. Evidentemente, para cuando llegue el momento del final y haya límites indeterminados, por supuesto que van a recurrir a esto. Pero ¿qué pasa? Hace 2 meses estábamos apenas empezando en la vida de los límites y bueno, todavía no sabíamos derivar, entonces no podíamos aplicar esto. Vamos con otro tipo de indeterminaciones. Este es uno. A ver. ¿Qué otro ejemplo tenemos? Supónganse este. Este también es otro caso donde nos hubiera complicado la existencia, ¿no? Cuando x tiende a más infinito de e a la x sobre x al cubo. Bueno, ¿qué pasa acá? Tengo e a la x, es así, es esta gráfica, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? La función para allá viene del menos infinito y crece y se va a más infinito. Entonces, cuando x tiende a más infinito, ¿sí? A medida que vengo para acá, esta función sigue creciendo, me va a dar más infinito. ¿Qué pasa con x al cubo? Y a medida que tomo x más grandes, la función x al cubo que viene así, para arriba, también toma valores más grandes. Así que también tiende a más infinito. Y esto, más infinito sobre más infinito, es una indeterminación. ¿Qué pasa? No resulta demasiado sencillo resolver esto. ¿Cómo lo pensamos? Y con ayuda del genio del L'Hopital que nos salva la vida. ¿Qué dice L'Hopital? Que esta indeterminación, hasta ahora teníamos, fíjense, 0 sobre 0, pero también agregamos infinito sobre infinito. La podemos pensar como, y acá pongo x al cubo, como el límite con x tendiendo a más infinito, y ahora ¿qué hacemos? Derivo numerador por un lado, derivo denominador. Bueno, la derivada de e a la x es e a la x, esa vino fácil. La derivada de 3x cuadrado, perdón, de x al cubo es 3x cuadrado. Y volvemos a evaluar, y decimos, ah, nos salvó L'Hopital, pero acá me sigue dando más infinito. Y acá, infinito al cuadrado sigue siendo infinito. Me sigue dando más infinito sobre más infinito. Pero ¿qué pasa? Esto lo podemos volver a derivar. Entonces, vuelvo para acá. Esto es lo mismo que el límite con x tendiendo a más infinito de e a la x sobre derivo 6x. Y una vez más, ¿qué pasa? Otra vez sopa, infinito e infinito. Y vuelvo a derivar, límite con x tendiendo a más infinito de e a la x